La captura de Nicolás Maduro. Análisis completo de la operación militar estadounidense. La madrugada del sábado marcó un punto de inflexión en la historia reciente de América Latina cuando fuerzas especiales estadounidenses ejecutaron una operación militar de alta precisión que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa en Caracas. Esta acción, que involucró a más de 20.000 efectivos militares y 150 aeronaves, representa uno de los despliegues de fuerza más significativos de Estados Unidos en la región desde la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989. La operación no fue improvisada. Según información oficial, el planeamiento se extendió durante 4 meses completos, durante los cuales la Agencia Central de Inteligencia proporcionó vigilancia constante, inteligencia detallada y seguimiento meticuloso de cada movimiento del dictador venezolano. Los analistas estadounidenses llegaron a conocer con precisión qué comía Maduro, qué vestía y cuáles eran sus rutinas diarias. Esta información resultó crucial para diseñar una operación que minimizara riesgos y maximizara las posibilidades de éxito. El nivel de preparación alcanzó dimensiones extraordinarias. Las Fuerzas Delta, reconocidas como una de las unidades de élite más letales del mundo, construyeron una réplica exacta de la residencia de Maduro, incluyendo todas las bóvedas, el acero de refuerzo y cada detalle arquitectónico del complejo presidencial. Durante semanas, los operadores ensayaron la incursión repetidamente hasta que cada movimiento se ejecutaba con precisión milimétrica. Este ensayo exhaustivo incluyó la preparación de ciplis enormes capaces de cortar el acero reforzado que protegía la fortaleza de Maduro, aunque finalmente no fueron necesarios debido a la rapidez y eficacia de la penetración inicial. La decisión final de ejecutar la operación dependió de múltiples factores, siendo el clima uno de los más críticos. El presidente Danospa había dado la luz verde inicial en la víspera de Año Nuevo, pero las condiciones meteorológicas no eran las óptimas. Durante 4 días consecutivos, mientras el equipo operativo esperaba en estado de máxima alerta, el clima impidió el lanzamiento de la misión. Trump describió este periodo como de constante evaluación, con la operación siendo considerada para ejecución hace 4 días. Luego hace 3, después hace 2, hasta que finalmente, el viernes por la noche a las 10:45 p.m., se dio la orden definitiva. La coordinación de la operación requirió una sincronización sin precedentes. Más de 150 aeronaves despegaron desde múltiples ubicaciones en todo el hemisferio occidental, convergiendo todas en el momento y lugar precisos para crear lo que el general Dan Kane describió como un efecto de capas superpuestas dirigido a un único objetivo. Esta fuerza aérea masiva no solo transportaba a las tropas de asalto, sino que también incluía aeronaves de ataque encargadas de neutralizar las capacidades de defensa aérea venezolanas y golpear la red eléctrica, para sumergir la zona en oscuridad y confusión. Los famosos Snipers, los pilotos de élite que apoyaron la operación contra Osama Laden, volaron a altitudes extremadamente bajas para evitar la detección radar y depositar a las fuerzas de asalto exactamente a la 1 Mora estándar del Este, las 2 Mora local de Caracas. La precisión temporal era crítica para mantener el elemento sorpresa, considerado esencial dado que Maduro se encontraba en lo que efectivamente constituía una fortaleza altamente vigilada. El asalto al complejo se ejecutó con velocidad, precisión y disciplina militar. La fuerza de captura, compuesta por operadores Delta acompañados por un componente de aplicación de la ley, descendió sobre el objetivo y se movió rápidamente para aislar el área y garantizar la seguridad de las fuerzas terrestres mientras procedían con el arresto de las personas indicadas. Durante la operación, una de las aeronaves estadounidenses fue impactada,
presumiblemente por fuego antiaéreo venezolano, pero logró permanecer en condiciones de vuelo y completar su misión, regresando posteriormente a su base de forma segura junto con todas las demás aeronaves involucradas. Lo notable de esta operación militar de envergadura fue la ausencia total de filtraciones durante los 4 meses de planificación. A pesar de involucrar a 20.000 efectivos militares, ningún detalle llegó a la prensa o a fuentes no autorizadas. Este hecho subraya tanto la profesionalidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses como la sabiduría de la decisión del presidente Trump de no notificar al Congreso antes de la operación. Como señaló el senador Tonkin, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el FBI no notifica al Congreso cada vez que va a arrestar a un narcotraficante o criminal cibernético en territorio estadounidense. Y este caso no debería ser diferente dado que se trataba de ejecutar órdenes de arresto contra personas formalmente indicadas por el sistema de justicia estadounidense. Las acusaciones contra Nicolás Maduro y su esposa no son nuevas. El matrimonio presidencial venezolano fue inicialmente indicado en 2020 por cargos relacionados con drogas y terrorismo. Sin embargo, tras la captura exitosa, el Departamento de Justicia presentó una acusación sustitutiva reforzada que incluye 4 cargos federales específicos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para posesión de armas de fuego automáticas y dispositivos destructivos. Esta acusación fue desarrollada en conjunto con la Administración para el Control de Drogas y el FBI, reflejando la naturaleza multifacética de las actividades criminales atribuidas al régimen de Maduro. La operación fue seguida en tiempo real desde Mar-a-Lago por el presidente Trump, quien estuvo acompañado por el general Dan Kine, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pex. Las fotografías divulgadas por la Casa Blanca muestran al equipo de seguridad nacional monitoreando cada fase de la misión, tomando decisiones en tiempo real según se desarrollaban los eventos sobre el terreno en Caracas. El presidente Trump ofreció detalles vívidos de la operación en declaraciones posteriores, enfatizando que nadie resultó muerto durante el asalto y que todas las aeronaves regresaron a salvo. Describió el complejo de Maduro como una verdadera fortaleza, pero destacó que la precisión del planeamiento y la práctica exhaustiva permitieron que la operación se ejecutara sin necesidad de usar los splits preparados para cortar el acero reforzado, ya que las fuerzas penetraron con tal rapidez que estos no fueron necesarios. Las implicaciones de esta operación trascienden ampliamente la captura de un dictador. Venezuela posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, por los 300.000 millones de barriles, lo que representa aproximadamente el 17 al 18% de todas las reservas petroleras globales. Sin embargo, bajo el régimen de Maduro, la producción petrolera venezolana colapsó hasta apenas 1 millón de barriles diarios, una fracción mínima de su capacidad potencial. La industria petrolera, otrora orgullo nacional y motor de la economía venezolana, fue destruida por años de corrupción, incompetencia y saqueo sistemático. La perspectiva de una Venezuela posmo plantea preguntas fundamentales sobre el futuro energético regional y global. Analistas financieros y expertos petroleros están monitoreando cuidadosamente los mercados para determinar cómo responderán los precios del crudo ante esta situación sin precedentes. Los precios del petróleo se encuentran actualmente en niveles bajos, cuando normalmente un evento de esta magnitud provocaría un aumento significativo debido a la incertidumbre y las posibles interrupciones en el suministro. La administración Trump ha dejado claro que no tiene intención de permitir un vacío de poder prolongado en Venezuela. El presidente afirmó que Estados Unidos administrará el país temporalmente hasta que pueda efectuarse una transición segura
adecuada y juiciosa hacia un gobierno legítimo. Esta declaración busca evitar la repetición de errores históricos donde la caída de un régimen autoritario generó caos prolongado y permitió el surgimiento de nuevas amenazas a la estabilidad regional. La cuestión del liderazgo futuro de Venezuela permanece en suspenso. Delcy Rodríguez, quien fungía como vicepresidenta bajo Maduro, inicialmente prestó juramento y condenó lo que denominó un ataque, aunque posteriormente pareció mostrar disposición a cooperar con los planes estadounidenses. Por aro, María Corina Machado, líder de la oposición democrática que recientemente recibió el Premio Nobel de la Paz, ha arriesgado su vida y bienestar luchando contra la dictadura durante años. Su declaración tras la captura de Maduro fue contundente y emotiva, proclamando que había llegado la hora de la libertad para los venezolanos y que Maduro finalmente enfrentaría la justicia internacional después de su rechazo inflexible a negociar una salida pacífica del poder. Sin embargo, el presidente Trump expresó reservas sobre Machado, sugiriendo que podría no tener el respeto necesario dentro de su propio país para liderar efectivamente la transición. Esta posición generó sorpresa en círculos diplomáticos, dado que Machado representa la resistencia democrática venezolana y cuenta con reconocimiento internacional. El editorial del New York Post planteó la pregunta crucial: ¿cómo dar seguimiento a un éxito venezolano haciendo la transición a la democracia rápidamente? Reconociendo que los próximos pasos serán determinantes para el futuro del país. Las ramificaciones de esta operación se extienden más allá de las fronteras venezolanas. El secretario de Estado Marco Rubio lanzó advertencias inequívocas dirigidas a otros regímenes de la región, particularmente Cuba. En declaraciones públicas, Rubio señaló que cuando el presidente habla, todos deben tomarlo en serio, describiendo a Cuba como un desastre administrado por hombres incompetentes y seniles que han destruido cualquier vestigio de economía funcional. Rubio sugirió que si él estuviera en el gobierno cubano en este momento, estaría muy preocupado por las posibles consecuencias de continuar desafiando los intereses estadounidenses. Colombia respondió inmediatamente movilizando fuerzas militares hacia su frontera con Venezuela, una medida que refleja tanto preocupación por posibles flujos de refugiados como preparación para cualquier inestabilidad que pudiera derivarse del cambio de régimen. México también está siendo observado de cerca por la administración Trump, que ha dejado entrever que podría considerar acciones militares en territorio mexicano si las circunstancias lo justifican, particularmente en relación con el combate al narcotráfico y los cárteles. La reacción política en Estados Unidos ha sido polarizada pero reveladora. Varios demócratas prominentes rompieron filas con la posición tradicional de su partido y expresaron apoyo explícito a la operación. El gobernador de Colorado, Jared Polis, el congresista Josh Gottheimer de Nueva Jersey, la congresista Debbie Wasserman de Florida, el congresista Darren Soto y Jared Mosk emitieron declaraciones caracterizando la captura de Maduro como un paso importante y noticias bienvenidas, enfatizando las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen venezolano. Sin embargo, el ala progresista del Partido Demócrata reaccionó con indignación. Varios congresistas y senadores denunciaron la operación como ilegal, no autorizada e injustificada, invocando incluso la posibilidad de iniciar procedimientos de destitución contra el presidente. Trump, el congresista Jared Huffman mencionó la aplicación de la 25ª enmienda, que permite remover a un presidente considerado incapaz de ejercer el cargo. El senador Bernie Sanders estableció una comparación controvertida al afirmar que esta era la misma lógica que Vladimir utilizó para justificar su ataque brutal a Ucrania. El congresista Dan Goldman llegó a calificar la acción como una violación de la Constitución estadounidense que constituiría una ofensa sujeta a proceso de destitución.
Estas críticas ignoran precedentes históricos claros y fundamentos legales sólidos. En el presidente George H.W. Bush ordenó la invasión de Panamá y la captura de Manuel Noriega, quien también había sido formalmente indicado por tribunales estadounidenses por cargos relacionados con narcotráfico. Aquella operación, conocida como Operación Causa Justa, estableció el precedente de que Estados Unidos puede ejecutar órdenes de arresto contra individuos indicados, incluso cuando estos se encuentran en territorio extranjero ejerciendo funciones de gobierno. El argumento constitucional presentado por los defensores de la operación es sólido. Maduro era un fugitivo de la justicia estadounidense, formalmente indicado por múltiples delitos graves. El Poder Ejecutivo tiene la autoridad constitucional para hacer cumplir las leyes y ejecutar órdenes judiciales, lo que incluye arrestar a personas indicadas independientemente de su ubicación geográfica o posición política. El secretario Rubio enfatizó este punto repetidamente, señalando que la operación fue desarrollada en coordinación con la DEA y el FBI precisamente porque se trataba de una acción de aplicación de la ley contra criminales indicados, no de una invasión militar convencional. La Organización de las Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad con el título Amenaza a la paz internacional y seguridad. Una ironía no perdida para los observadores que notan que el presidente Trump ha resuelto o está en proceso de resolver 8 conflictos importantes alrededor del mundo mientras el organismo internacional ahora lo caracteriza como una amenaza. La reunión refleja las tensiones geopolíticas más amplias entre Estados Unidos y otras potencias que mantienen intereses en Venezuela, particularmente Rusia y China, que habían invertido miles de millones de dólares en el régimen de Maduro. Las imágenes del helicóptero transportando a Maduro y su esposa pasando frente a la Estatua de la Libertad en ruta a su detención se han convertido en un símbolo icónico. La fotografía captura un momento de justicia histórica, mostrando al dictador que durante años desafió al poder estadounidense ahora reducido a prisionero, contemplando el símbolo último de la libertad que negó sistemáticamente a su propio pueblo. Las expresiones en los rostros de Maduro y su esposa sugieren la comprensión tardía de que su rechazo inflexible a negociar una salida pacífica del poder resultó ser una decisión catastrófica. La operación envía mensajes claros a múltiples audiencias. Para los dictadores y autócratas del mundo, demuestra que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, está dispuesto a usar su poder militar sin paralelo para hacer cumplir sus leyes y proteger sus intereses. Para los aliados estadounidenses, confirma que Washington respaldará sus compromisos con acciones concretas cuando sea necesario. Para el pueblo venezolano, ofrece la primera esperanza real en décadas de escapar de la tiranía y recuperar la democracia y la prosperidad que alguna vez caracterizaron a su nación. Los detalles operacionales revelados sobre la misión demuestran capacidades militares que ninguna otra nación puede igualar. La coordinación de 150 aeronaves convergiendo desde todo el hemisferio occidental, la penetración de defensas aéreas sofisticadas, el corte de suministro eléctrico para crear confusión, y la ejecución de un asalto de precisión en el corazón de Caracas sin causar bajas civiles, representa un nivel de excelencia operacional que reafirma la supremacía militar estadounidense. El general Dan Kane enfatizó que la operación requirió la máxima precisión e integración dentro de la fuerza conjunta, con todos los elementos convergiendo en el tiempo y lugar exactos para crear los efectos de capas superpuestos necesarios. Esta descripción apenas rasca la superficie de la complejidad involucrada en orquestar una operación de esta magnitud mientras se mantiene el secreto operacional absoluto. Mirando hacia adelante, las preguntas sobre la transición venezolana dominan el debate político.
La administración Trump enfrenta el desafío de establecer un gobierno de transición que pueda estabilizar el país, restaurar servicios básicos, combatir la corrupción endémica y sentar las bases para elecciones democráticas genuinas. Este proceso será observado cuidadosamente no solo por los venezolanos, sino por toda América Latina, donde múltiples naciones enfrentan sus propios desafíos de gobernabilidad y podrían ver en Venezuela un modelo o una advertencia sobre la intervención estadounidense. La cuestión petrolera será central en cualquier plan de reconstrucción. Venezuela necesita inversión masiva para rehabilitar su infraestructura petrolera devastada. Las compañías petroleras estadounidenses que fueron expropiadas o expulsadas por Chávez y Maduro podrían regresar, pero solo bajo un marco legal estable que proteja sus inversiones. La posibilidad de que Venezuela recupere su capacidad de producir varios millones de barriles diarios podría transformar los mercados energéticos globales y proporcionar recursos financieros cruciales para la reconstrucción nacional. La captura de Maduro también plantea preguntas legales complejas sobre su eventual juicio. Los cargos de narcoterrorismo son extremadamente serios y podrían resultar en sentencias de prisión prolongadas, o incluso cadena perpetua. El sistema judicial estadounidense ahora tendrá la oportunidad de examinar en detalle las operaciones del régimen de Maduro, incluyendo su colaboración con cárteles de drogas, grupos terroristas como las FARC y el Hezbollah, y posiblemente redes de corrupción que lavaron miles de millones de dólares a través del sistema financiero internacional. Para millones de venezolanos dispersos alrededor del mundo como refugiados de la crisis humanitaria creada por el chavismo, la captura de Maduro representa un momento de validación y esperanza. Durante años fueron ignorados por gran parte de la comunidad internacional mientras sufrían hambre, falta de medicinas y represión brutal. Ahora finalmente ven que su sufrimiento es reconocido y que el responsable enfrentará consecuencias. La operación también revela la importancia que la administración Trump otorga a América Latina después de años de relativa negligencia bajo gobiernos anteriores. El mensaje es que Estados Unidos no tolerará dictaduras hostiles en su hemisferio, especialmente cuando éstas se involucran en narcotráfico, terrorismo y actividades que amenazan directamente la seguridad estadounidense. Esta postura más asertiva representa un cambio significativo en la política exterior estadounidense hacia la región. En última instancia, la captura de Nicolás Maduro marca el fin de una era oscura para Venezuela, pero apenas el comienzo de un proceso largo y complejo de reconstrucción nacional. El éxito de la operación militar fue impecable, pero el verdadero desafío ahora será construir una Venezuela democrática, próspera y estable sobre las ruinas dejadas por 2 décadas de socialismo del siglo XXI. El mundo observa si Estados Unidos y el pueblo venezolano pueden transformar este momento de justicia en un renacimiento duradero para una nación que alguna vez fue la más rica de América del Sur.